Buenas a todos de nuevo, yo soy Seawise desde The Bitcoin Gang y bueno, en esta ocasión quería hacer este vídeo para dar un poco mi opinión sobre cuál es el escenario más posible que digamos que yo barajo para Bitcoin en lo que es el mediano y largo plazo. Últimamente, bueno, pues se ven por las redes bastante opiniones, ¿no?, acerca de lo que puede pasar con Bitcoin. Y hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre porque el activo ha estado lateralizando durante bastante tiempo. Ahora lo veremos. Y no es algo habitual, ¿no?, en criptomonedas en general y especialmente en Bitcoin, ¿no? Digamos que sí ha habido periodos largos de lateralización, pero no es el escenario más frecuente. Entonces, bueno, seguramente quienes estéis viendo este vídeo habéis visto en las redes sociales que hay distintas opiniones al respecto de si hemos hecho suelo o no se ha hecho suelo todavía. Y seguramente también hayáis visto muchas teorías acerca de por qué Bitcoin en principio debería de bajar más. Yo soy de esa teoría también. Yo, bajo mi punto de vista, ya que, bueno, tal como está el contexto macroeconómico y sobre todo por lo que a mí me dicen las gráficas, yo también soy de la idea de que en principio debería de bajar más. Entonces, bueno, el vídeo quiero enfocarlo sobre todo en dar una explicación de esa teoría, de por qué habréis visto que muchos analistas y traders somos de la idea de que en principio Bitcoin debería de bajar más. Cabe destacar que bueno, de lo que voy a hablar a continuación es simplemente mi opinión, según mi análisis, no es consejo de inversión, por supuesto. Y también siempre hay que tener una cosa clara, y es que realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar con un activo con certeza, ¿no? Al final lo que estamos haciendo pues es, según nuestro análisis, jugar con las probabilidades, intentar encontrar la mayor probabilidad. Entonces, entrando ya en lo que es el análisis de gráficos, antes incluso que mirar en detalle, antes de mirar en detalle el gráfico de Bitcoin, vamos a echarle un vistazo al gráfico del SP500. El SP500, que sería este gráfico, es un índice que engloba la capitalización de 500 de las más grandes empresas de Estados Unidos. Entonces, bueno, os podréis imaginar que es un índice muy representativo de cómo está la economía de Estados Unidos y por ende la economía mundial, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era para echarle un vistazo rápido. Esto sería un gráfico semanal, con lo cual cada vela representa una semana. Y bueno, vemos que desde prácticamente desde enero, desde principios de enero de este mismo año, ¿no?, todo lo que lleva siendo el 2022, debido un poco a la situación macroeconómica, por todo lo que está pasando, pues no ha hecho más que caer, ¿no? Ha tenido sus retrocesos, ¿no? Sus rallies de bear market, que también son habituales en cualquier mercado bajista, pero no hace más que caer. Aquí ya rompió estructura por primera vez y luego, como digo, ha ido teniendo sus pequeños rallies, pero sigue en caída libre, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco lo que nos indica visualmente en el gráfico cómo está la economía de Estados Unidos y mundial actualmente, ¿vale? Por simplificarlo un poco. Otro índice importante a tener en cuenta sería el Nasdaq 100, que es el índice donde se engloban los activos tecnológicos, como por ejemplo Apple, Amazon, por ejemplo, también, Microsoft, y que básicamente pues influye muchísimo también en los movimientos de Bitcoin a día de hoy. Como veis, es prácticamente una réplica del SP500 y también lleva en caída libre
prácticamente desde, vamos, todo lo que es el 2022, ¿no? Entonces, una vez visto esto, un poco para ponernos en contexto, ¿no? de la situación macroeconómica vista de una forma visual en los gráficos, vámonos con el gráfico de Bitcoin. Simplemente este repaso era un poco para tener en cuenta eso, ¿no? La situación macroeconómica en la que estamos. Entonces, claro, evidentemente tenemos a la Fed por una parte intentando paliar la inflación, que cada vez está más alta, los activos cayendo, los índices cayendo y toda la economía en general, pues que pinta cada vez cada vez peor, ¿no? Y bueno, y a ver lo que nos depara el 2023, pues evidentemente ya de por sí, por lógica, no vas a pensar que las criptos van a empezar a subir y van a alcanzar nuevos máximos, ¿no? Es cierto que, bueno, que se espera que con el tiempo Bitcoin se convierta en un valor de refugio, pero a día de hoy eso todavía no ha ocurrido. Entonces, vamos a ver a nivel técnico qué es lo que ha estado pasando aquí y cuál es la probabilidad más alta que estamos barajando. Bueno, lo primero de todo es que aquí Bitcoin reaccionó bastante bien a este order block, ¿vale? Que tenemos aquí en el semanal. Esto sería un bloque de órdenes que provocó esta subida tan pronunciada, ¿no? Dejando algunos desequilibrios por el camino, algunas ineficiencias de mercado, porque si veis, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en esta vela, la mecha de la vela anterior y la mecha de la vela siguiente cubren todo lo que es el espectro de esta vela. Entonces digamos que las compras y las ventas se fueron produciendo de una forma eficiente, mientras que aquí pues el mercado dejó vacíos de liquidez en el camino, ¿no? Entonces, bueno, este sería el order block, esta zona clave que provocó esta subida, y cuando el precio ha vuelto hasta aquí, el order block se ha respetado. A mí no me termina de convencer el hecho de que, digamos, está bastante consumido, está casi en el límite. Cuando eso pasa, según mi experiencia, normalmente el order block no suele aguantar demasiado en el tiempo, porque se han consumido, digamos, se ha consumido casi todo el cuerpo del order block. Entonces, bueno, en principio tuvimos este rebote bastante importante, una buena reacción del precio, y luego hemos estado teniendo este rango en toda esta zona, ¿no? Las zonas que se comentan que Bitcoin puede visitar, bueno, pues se habla de 16.000, se habla de 14.000, y luego también se habla de los 11, 12.000, ¿no? Y luego también incluso se habla de precios más bajos, ahora veremos por qué. Lo primero de todo, si nos vamos al gráfico mensual, en esta ocasión, vamos a ver que aquí de nuevo tenemos un vacío de liquidez bastante importante. Al igual que lo que hemos explicado anteriormente aquí, ¿no? Y los vacíos de liquidez tienden a rellenarse. Con lo cual, si buscamos un poco cuál sería el vacío de liquidez, estamos hablando que tenemos toda esta zona. Vamos a eliminar el de arriba por el momento, para que no haya confusiones. Entonces, bueno, tenemos toda esta zona. Tenemos la zona de los... bueno, que va desde los 17.000 prácticamente, desde los 17.600 hasta esta zona de aquí, que sería la zona de los 14.000 aproximadamente. Entonces, bueno, en principio este vacío de liquidez tendría que ser rellenado por el precio. Si nos vamos incluso un poco más abajo, vemos que aquí continúa. Y que tendríamos otro vacío de liquidez, otro pequeño vacío de liquidez aquí, que terminaría alrededor de los 12.000 dólares y que en este caso viene acompañado del order block, ¿no? Que en principio, pues bueno, ha precedido a toda esta subida del precio. Entonces, por esto se comenta que Bitcoin podría visitar toda esta zona, lo que son 16.000, lo que serían los 14.000, ¿no? Llegar a rellenar esto e incluso bajar a rellenar esta parte y llegar a los 12.000.
Esto sería lo que es el gráfico mensual de un mes. Quiere decir que cada vela representa un mes, el movimiento del activo en un mes, ¿vale? Volviendo al gráfico semanal, pues lo que vemos aquí sería que cada vacío que hemos visto en el gráfico mensual, de alguna forma, pues también se corresponde con pequeños vacíos de liquidez, con pequeños desequilibrios o imbalances en el gráfico de una semana, ¿no? En el gráfico semanal. Entonces, bueno, de ahí que se comenten esas cifras para el precio de Bitcoin, ¿no? Bueno, luego hay gente que piensa que incluso puede bajar hasta este order block. Por eso estaremos hablando ya de 10.000, 11.000. Y ya por último, los precios que más se comentan sería incluso, bueno, poder bajar hasta niveles, hasta los niveles que bajó durante el COVID, ¿no? Serían, por ejemplo, bueno, en este caso aquí tenemos pequeños vacíos de liquidez también por la zona de los 8.000, incluso por las zonas de los 6.000, ¿vale? Que también he visto por ahí teorías sobre que puede bajar a visitar estas zonas. Entonces esto sería un poquito todo lo que se comenta al respecto. Y luego, por último, también siempre tenemos algo que yo considero imprescindible es valorar, tener en cuenta todos los escenarios. Entonces, bueno, al igual que hemos visto que Bitcoin está cubriendo los vacíos de liquidez hacia abajo, también antes de que eso ocurra podemos hacer una pequeña visita a los vacíos de liquidez hacia arriba. Bueno, como hemos estado comentando, Bitcoin, bueno, en esta zona de aquí hizo la primera rotura de estructura, ¿vale? Aquí rompe estructura por primera vez porque tenemos aquí va siendo un mínimo, un máximo, un nuevo mínimo aquí que es más alto. El máximo que hicimos en noviembre, que esto ha sido el all time high, ¿no? El máximo, el mayor máximo de todos los tiempos. Luego tenemos aquí una rotura de estructura, que sería cuando hacemos rotura de estructura, y no solo rotura de estructura en este caso, sino más bien un cambio de carácter en el precio, ¿no? Porque rotura de estructura son todas estas cuando siempre se vuelven a romper los máximos o los mínimos anteriores, pero en este caso esa rotura de estructura lo que provoca es un cambio de carácter en el precio, un cambio de estructura. Entonces, tenemos este cambio de carácter en el precio, ¿no? Este cambio de estructura. Luego el precio retestea esta zona, que es la que provoca ese cambio en la estructura, y luego desde entonces, que recuerdo perfectamente aquí cuando muchos traders pensaban que nos íbamos otra vez a visitar nuevos máximos, aquí es cuando hemos tenido esta gran caída que ha provocado los vacíos de liquidez también que ha ido dejando por aquí el precio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno por aquí. ¿Vale? Y bueno, y tenemos otros por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado tuvimos este pequeño rally que fue desde julio hasta principios de agosto, en el que el precio viene un poco a rellenar este vacío de liquidez, porque como comentamos, los vacíos de liquidez actúan como imán para el precio. Pero muchas veces esta forma de rellenar un vacío de liquidez parcialmente son, digamos, liquidez, se le llama liquidez construida o liquidez manipulada, ¿no? Porque muchas veces esto no son más que manipulaciones para que, algunos traders, una vez que ven que el precio llega a su máximo y entran a la baja o entran a operar a la baja, ponen sus stops por aquí arriba y el precio
es como una especie de trampa que se deja aquí, ¿no? Y entonces el precio volvería de nuevo a romper ese máximo que se ha dejado aquí arriba y vendría a rellenar lo que es el desequilibrio por completo o casi por completo. Entonces, digamos que consigue la liquidez de los stops que se quedan aquí, de traders que, bueno, que sigan operando short, y luego por otra parte pues rellena completa todas las órdenes que se han quedado por aquí, ¿no? en este vacío de liquidez, con lo cual es posible que el precio, antes de caer directamente a rellenar estos vacíos de liquidez, pues suba hasta esta zona aproximadamente, y luego sí que nos vayamos a rellenar estos vacíos. Sería otra posibilidad. También hay que tener en cuenta que, claro, una vez que aquí se cambia la estructura, y ese cambio de estructura, porque rompemos este mínimo, luego el precio vuelve a romper otro mínimo importante que sería este. Todo esto aquí que se creó en el verano de 2021. Tenemos aquí este cambio de estructura. Bueno, realmente el cambio de estructura no viene desde ahí, sino que esto es muy subjetivo también. No todos los traders piensan lo mismo, pero yo sí que soy de los que piensa que para que haya un cambio de estructura con propiedad y no sea simplemente una toma de liquidez, el cambio de estructura debe de venir, o sea, debe de producirse de forma que se superan las mechas del último mínimo con velas que cierren por debajo. Entonces, bueno, si os fijáis aquí, el cambio, al igual que aquí, después de esta caída, volvimos a revisitar, digamos, esta zona que fue la que provocó el cambio en la estructura, pues no sería de extrañar que después de esta caída en la que rompemos estructura con respecto a estos mínimos, volvamos, y que nos deja ahí curiosamente un order block bajista, volvamos a revisitar esa zona, que sería lo que en chartismo clásico pues sería un retesteo de un previo soporte que ahora se convierte en resistencia, ¿no? Entonces fijaos en la confluencia, nos llevamos la liquidez de por aquí, nos llevamos la liquidez de las órdenes que quedan pendientes y retesteamos este cambio de estructura, la estructura del precio, y luego ya caemos, ¿vale? Sería una posibilidad también. Así que bueno, esto sería un poco para resumir de la forma más simple posible, sin tampoco entrar en detalles muy complejos. Sería un poco el resumen de por qué se comenta que Bitcoin no ha hecho suelo. Podría ser perfectamente un suelo local, como hemos comentado, pero en cuanto a lo que se espera del movimiento macro, todavía es muy posible que se visiten zonas inferiores en el precio. Y si esto pasa en Bitcoin, bueno, pues os podéis imaginar lo que pasará en las altcoins, y especialmente también si aquellas personas que tienen parte de su capital metido en criptomonedas empiezan a refugiarse en Bitcoin. En ese caso, bueno, pues subirá la dominancia y las altcoins pues bajarán todavía más. Así que bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, puedes darle a me gusta, puedes dejar algún comentario, haz lo que te apetezca, lo que más te apetezca, como siempre digo. Si quieres compartirlo, puedes compartirlo. Y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar en la caja de comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y que todo el mundo tenga esta semana que viene una buena semana de trading. Yo soy CWise para The Bitcoin Gang, así que nada, un saludo y muchas gracias por ver este nuevo vídeo.